Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Gracias a Dios porque el Señor nos permite, ¿verdad?, estar conectado, porque el Señor nos permite, pues, tener este culto por la tarde. Perdón, hermanos, quería ver si se estaba escuchando bien. Y bueno, hermanos, pues por ahí, ¿verdad?, teníamos algunos problemitas, ¿verdad?, con lo del programa. Pero gracias a Dios, hermanos, que hemos podido iniciar. Gracias a Dios por cada uno de los hermanos que pueden estar conectados, hermanos. Y pues quiero invitarles, hermanos, a que hagamos una oración, que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo para poder iniciar este servicio, ¿sí? Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder iniciar, Señor, este culto vespertino. Gracias, Señor, por la bendición que nos has dado, que nos diste en la mañana, de poder, pues, estar meditando en tu palabra y también poder estar celebrando esa ordenanza que nos has dejado, la cena del Señor. Y gracias, Señor, también ahora por esta oportunidad. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que tú nos dirijas. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, pues vamos a iniciar y quiero invitarles a que podamos iniciar entonando un coro. ¿Por qué te afanas hoy por el mañana? Pues no van a poder aparecer, ¿verdad?, como normalmente en la pantalla, pero creo que son versículos conocidos, ¿verdad?, coros conocidos que podemos estar entonando. Así que vamos a entonar, hermanos, este canto. Ahora estoy solo, ¿verdad?, porque Lucy y nuestras hijas están ahí en la reunión de señoritas. Si tú no te has conectado aún, ¿verdad?, a la reunión de señoritas, pues lo puedes hacer, pedir ahí el link para que se puedan conectar y que nosotros podamos tener, pues, este culto. Vamos a entonar ¿Por qué te afanas hoy por el mañana? ¿Por qué te afanas hoy por el mañana? Tu corazón no llenas de pesar. Si Dios tiene cuidado de las aves, de ti sin duda debe cuidar. Conoce tus pruebas, tus cargas Él lleva. Si Dios tiene cuidado de las aves, de ti sin duda debe cuidar. ¿Por qué te afanas hoy por el mañana? Tu corazón no llenas de pesar. Si Dios tiene cuidado de las aves, de ti sin duda debe cuidar. Conoce tus pruebas, tus cargas Él lleva. Si Dios tiene cuidado de las aves, de ti sin duda debe cuidar. Y así también, hermanos, que entonemos ese canto que nos habla de la paz que tenemos en nuestro Señor. Esta paz que yo siento en mi alma, dice este precioso canto, no es porque todo me va bien. Esta paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a mi Jesús. Vamos a entonarlo. Esta paz. Esta paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esta paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a mi Jesús. No miro las circunstancias, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, este gozo que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Este gozo que yo siento en mi alma es porque yo sirvo a aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor.
circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, este gozo, y aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, y aunque los montes se lancen al mar y la tierra tiemble, puedo confiar. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, aleluya, oh gloria, aleluya, aleluya, mi Jesús, aleluya, oh gloria, aleluya, aleluya, mi Jesús. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy. Muy bien, hermanos, y ahora quiero invitarles a que abran sus Biblias ahí en Isaías capítulo 1, donde tenemos nuestra lectura consecutiva. Isaías capítulo 1. Ahí es donde estaremos teniendo la lectura en esta tarde. En la mañana estuvimos terminando Cantares. Ahora, hermanos, les invito a que leamos ahí en Isaías capítulo 1. Isaías 1, ¿sí? Y vamos a leerlo, hermanos. Bueno, que ustedes me acompañen ahí desde sus casas, ¿verdad? Que lo puedan hacer, pues junto conmigo, como les comentaba, ¿verdad? Pues no tengo aquí con quién hacerlo de manera alterna. Están conectadas, ¿verdad? Mi familia con las señoritas, pero pues vamos a hacerlo nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer esta lectura y ahí desde sus casas, ¿verdad? Me pueden acompañar. Si ustedes ahí sí, ¿verdad? Hay hombres y mujeres, pues lo pueden hacer de manera alterna, ¿verdad? El chiste es que podamos estar también disfrutando esta lectura, que podamos estar pues viendo lo que el Señor nos dice en su palabra, ¿sí? Isaías capítulo 1, y vamos a leerlo, hermanos. Son 31 versículos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos,
y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid el agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra de nuestro Dios, por esta palabra, ¿verdad?, que podemos encontrar en Isaías, ¿verdad?, y la invitación que le hace Dios al pueblo de Israel a que dejaran esa religiosidad y que se volvieran al Señor verdaderamente, ¿verdad?, que se convirtieran a Él, que dejaran de hacer lo malo y aprendieran a hacer lo bueno, como es necesario que nosotros también lo hagamos. Bien, hermanos, pues vamos a seguir con nuestro programa, y ahora les invito, hermanos, a que entonemos otro canto, este canto que dice: hay un nombre que es sobre todo nombre. Hay un nombre que sobre todo nombre, Él hizo el cielo, también el mar, en Él encontrarás la salvación real. Fuera de Él no la hay. Él fue ayer, ahora es Él, y por siempre Él será. Hay un nombre que sobre todo nombre, Él
conocerás. Él te amó, por ti murió y desea morar en ti. Amén. Y entonemos, hermanos, otro canto. El canto que ahora vamos a entonar, hermanos, es el coro que se llama He de confiar en Jesús, ¿verdad? Estamos hablando sobre la fe, ¿verdad? La clase de fe que agrada a nuestro Dios, hermanos, y es necesario que confiemos en Él, que nuestra fe puede estar puesta en el autor y consumador, ¿verdad? Nuestra mirada, ¿verdad? Nuestra confianza, todo nuestro ser en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonar este canto, He de confiar en Jesús. He de confiar en Jesús, en mi vida sí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final marcharé con Él. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Desde el principio. He de confiar en Jesús, en mi vida sí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final marcharé con Él. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final marcharé con Él. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Necesitamos, hermanos, seguir confiando en nuestro Señor y no dejar de confiar en Él, ¿verdad? Estar siempre confiando en Él, como leíamos también ahí en uno de los estudios, que qué importante es, hermanos, que no perdamos nuestra confianza. Bien, hermanos, vamos ahora a estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a meditar, ¿verdad? Como les decía, hoy es el último día de esta serie de temas que estamos estudiando, la clase de fe que agrada a Dios. Vamos a estar ya la siguiente semana, iniciando una nueva serie. Y hoy vamos a terminar, hermanos, pero pues a través de esta clase de fe que agrada a Dios, pues me gustaría que hiciéramos pues un repaso, ¿verdad? De lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Al principio de la serie de temas, ¿verdad? Pues veíamos que la obra de Dios requiere varios elementos indispensables, lo recordarán, ¿verdad? Cuando estudiamos nuestro primer tema, cuando estudiamos nuestra primer enseñanza en cuanto a esta serie de temas, y veíamos que estos dos elementos muy importantes, ¿verdad? Como parte de otros, ¿verdad? Que son indispensables para que la obra de Dios se lleve a cabo, veíamos que son la fe y la obediencia, porque sin la fe y la obediencia, pues es imposible que la obra de nuestro Dios se lleve a cabo, hermanos. Y es que veíamos que son importantes porque no podemos decir que creemos en Dios y no hacer lo que Él nos pide. Van
van uno detrás de otro, ¿verdad? Van de la mano, la fe y la obediencia. Así como tampoco es posible hacer la voluntad de Dios sin tener fe en Él. Lo estudiábamos ahí en Hebreos 11, en el versículo 6, donde nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De ahí, hermanos, que la fe, que la palabra de Dios nos muestra, tiene que ver con creerle a Dios y actuar de acuerdo a Él. Esa es la fe que la palabra de Dios nos muestra, con creerle a Dios y actuar de acuerdo a esa fe, de acuerdo a lo que estamos creyendo de nuestro Dios, que actuemos nosotros de esa manera. Y veíamos, hermanos, ahí en Santiago, capítulo 2, del versículo 14 al versículo 19, que Santiago nos hace ver esto, qué importante es la fe, ¿verdad? Y esta fe que actúa, esta fe que produce obras, esta fe, ¿verdad? Que lleva a cabo, ¿verdad? Lo que pone en acción, ¿verdad? Esa fe. Dice así, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. De tal manera, hermanos, que podemos ver que la clase de fe que agrada a Dios, hermanos, no es una fe pasiva. No es una fe estática, no es una fe, ¿verdad?, que no hace nada al respecto, sino al contrario, es una fe activa. Algo que podemos también ver en el capítulo 11 de Hebreos que estuvimos estudiando, en donde la fe de cada uno de estos hombres, de cada una de estas mujeres, hermanos, podemos ver que les llevó a actuar de acuerdo a esa fe y a hacer grandes cosas para Dios, como lo hemos estudiado, grandes cosas para Dios. Por lo que es mi deseo, hermanos, que en esta tarde hagamos un repaso de cada una de las características que estuvimos estudiando de la clase de fe que agrada a Dios, ¿verdad? Que hagamos ese repaso y que dejemos que nuevamente el Señor nos hable a través de una de estas. Pero antes, hermanos, les invito a que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo y también les pido, hermanos, de favor, ¿verdad? Que si alguien, ¿verdad?, ahí que está viendo la transmisión, ¿verdad?, que está viendo la transmisión, ¿verdad?, y de repente ve que ya no se escucha, ¿verdad?, o que sucede algo ahí al respecto, bueno, hermanos, pues que me lo haga saber, ¿verdad? Algunos de ustedes conocen igual, que me lo hagan saber y que me lo digan para que pueda aparecer, hermanos, y se pueda ver ahí, ¿verdad? Y que no haya ninguna falla. Pero vamos a orar, hermanos, vamos a poner en las manos de nuestro Dios. Dice así, vamos a orar. Señor Padre bendito, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas, Señor, te pedimos que tú nos ayudes para que pueda todo funcionar correctamente, Señor, el internet, que no falle, Señor, que podamos, yo pueda, Señor, enseñar tu palabra, que me dirijas y que nuestros hermanos de la misma manera puedan estar meditando en ella, que tu Santo Espíritu, Señor, haga su obra como siempre la hace, Señor. Que pueda llegar la transmisión, Señor, que se pueda escuchar y que este tiempo, Señor, pueda ser de bendición para nuestras vidas. Nos ponemos, Señor, en tus benditas manos, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar, hermanos. Les decía, hermanos, que vamos a hacer un repaso, ¿verdad?, de lo que hemos estado estudiando, y vamos a ver, hermanos, el título que le he puesto, ¿verdad?, ya como resumen, ¿verdad?, de todo lo que hemos estado estudiando, es la clase de fe que agrada a Dios es una fe que actúa, porque esa es la clase de fe, hermanos, que podemos ver en la Biblia, una fe que le cree a Dios y que actúa, ¿verdad?, que actúa de acuerdo a ello. Así es que la clase de fe que agrada a Dios es una fe que actúa, y lo vimos, ¿verdad?, en cada uno de estos ejemplos, en cada una de estas características. Por ejemplo, en primer lugar, veíamos que la clase de fe que agrada a Dios es una fe
que ofrenda, ¿lo recuerdan? Esa fue una de las primeras características que veíamos, y es que, hermanos, como lo llegamos a estudiar en esa ocasión, la clase de fe que agrada a Dios no solo tiene que ver con creer y esperar de Dios lo que hemos pedido y Él nos ha prometido, porque en verdad, hermanos, que ese es nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra necesidad, ¿verdad? Por eso vamos a Dios, porque ante nuestras circunstancias adversas, nuestras dificultades, nuestros problemas, ¿verdad? Pues buscamos la ayuda de nuestro Dios y esperamos de Él respuesta. Anhelamos que Él cumpla sus promesas, y Él lo va a hacer porque Dios es un Dios fiel que promete y cumple. Sin embargo, no solamente se trata de eso, de esperar, ¿verdad? De creer y esperar de Dios lo que hemos pedido y Él nos ha prometido. Esta clase de fe tiene también que ver, hermanos, con darle a Dios. Esta fe nos mueve a darle a Dios, como lo vimos ahí en el ejemplo de Abel, quien por fe, hermanos, ofreció más excelente sacrificio que su hermano Caín. Y vamos a recordarlo, hermanos, ahí en Hebreos capítulo 11, en el versículo 4. Estemos ahí, hermanos, en Hebreos 11, en el versículo 4, que dice así la palabra de nuestro Dios. Bueno, desde el 1 dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego viene el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Lo recuerdan, hermanos? Veíamos que con base en este versículo que la clase de fe que agrada a Dios es una fe que ofrenda, ¿verdad? Y que ofrenda lo excelente y da testimonio de una verdadera justificación, de en verdad ser salvo, ¿verdad? De haber puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva precisamente a actuar de ello, hermano. Y es que si en verdad hemos puesto nuestra fe en Cristo y hemos sido salvos por Él, no solo basta con decir que lo somos, que somos cristianos, que somos hijos de Dios o que tenemos fe. Es necesario que se vea reflejado en nuestra vida, por lo que la clase de fe que agrada a Dios es aquella que da testimonio de que verdaderamente hemos sido justificados. Dice aquí en el versículo 2 que por esta fe, ¿verdad?, los antiguos alcanzaron buen testimonio, alcanzaron un buen testimonio, hermanos. Entonces es aquella que da testimonio de que verdaderamente hemos sido justificados al ofrendar conforme a lo establecido por Dios, al dar conforme a lo que Dios nos pide, al ofrendar con fe, al ofrendar de lo primero y lo mejor. ¿Lo recuerdan? No darle a Dios lo que nos sobra, sino darle a Dios lo primero, darle a Dios lo mejor. Hermanos, como podemos ver que Cristo ofrendó por nosotros su vida, Cristo ofrendó lo mejor, ¿verdad?, para nosotros. De tal manera que ante eso, hermanos, es necesario que nos preguntemos nosotros, ¿qué le estamos ofrendando nosotros? Cristo nos ofrendó su vida por amor. ¿Cómo le estamos ofrendando nosotros? ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque la palabra de Dios nos enseña que no debe de ser por necesidad, ¿verdad?, por obligación, sino debe de ser con alegría. Y eso debe de brotar, hermanos, de nuestro amor y nuestro agradecimiento. Veíamos también, hermanos, que la clase de fe que agrada a Dios es una fe que acerca. Es una fe que actúa. ¿Y de qué manera actúa? Pues actúa de esta manera, de manera que nosotros nos acerquemos a Dios. Es una fe que acerca a tal grado que caminemos diariamente con Dios, le agrademos y por ello seamos altamente recompensados, como lo estuvimos viendo ahí en el ejemplo de Enoc, ahí en el versículo 5 y 6 de ahí de Hebreos capítulo 11, que yo les comenté, ¿verdad?, que no lo cerraran, que estuvieran ahí, ¿verdad? Y yo sí. Hebreos 11, versículo 5 y versículo 6. ¿Qué dice? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Lo recuerdan, hermanos, cuando hablábamos de Enoc?
Como Enoc, ¿verdad? Es uno de él y de Noé también se dice, pero es uno de los pocos que se dice, hermanos. Su vida podría resumirse en esa frase, ¿verdad? Caminó pues Enoc con Dios. Y al tener esa cercanía, tuvo una cercanía tal, hermanos, que su fe fue altamente galardonada, porque lo traspuso, es decir, Dios se lo llevó sin experimentar muerte. ¡Qué gran bendición, hermanos! Enoc fue un hombre que puso su fe en Dios y se acercó a él de una manera tan estrecha que se dice que caminó con Dios, ¿verdad? Como estuvimos ahí leyendo, estudiando en Génesis 5, versículo 21 al 24, a pesar de vivir en un tiempo en donde la maldad se estaba multiplicando cada vez más. Porque él vivió antes del tiempo de Noé, en donde en el tiempo de Noé dice que la maldad era de continuo solamente el mal. Pero eso no se llevó de la noche a la mañana. Lo veíamos que eso fue algo paulatino, por lo que en el tiempo de Enoc ya se estaba dando. Pero aún así Enoc tomó la decisión de vivir cerca del Señor, de acercarle, de buscarle con todo su corazón, de vivir en su presencia, de caminar con él. De tal manera, hermanos, que Dios lo bendijo, ¿verdad? Al llevarlo sin experimentar muerte, con un propósito. Esto, hermanos, nos debe desafiar a nosotros también, pues de la misma manera que Enoc, es posible que nosotros, a pesar del incremento de la corrupción, a pesar del incremento de la maldad que se está viviendo en nuestros días, y a pesar de las pasiones con las cuales batallamos, nos acerquemos a Dios de la misma manera con fe y decidamos cada día caminar con Él en una íntima relación a fin de agradarle. Y es que, hermanos, ¿qué puede ser mejor que esto? Que estar cerca de Dios y agradarle. ¿Qué puede ser mejor que eso? ¿Acaso habrá algo mejor que estar cerca de Dios y agradarle? Nuestra carne trata de hacer ver que sí lo hay, pero en verdad que no es así. Es por eso que Pablo les escribe a los romanos y les dice, bueno, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Si nosotros pensamos en nuestra vida pasada, qué sucedió, las consecuencias que vinieron a nuestra vida cuando le dimos rienda suelta a nuestra carne, cuando vivimos en pecado, ¿verdad? Nos damos cuenta, ¿verdad? Que no es algo agradable. Por eso les dice, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Y decimos, no, yo no quiero vivir a eso, ¿verdad? Como en la mañana hablaba con un amigo, ¿verdad? Respecto a eso y me decía, no queremos regresar a esa manera de vivir. Hermanos, pero la carne trata de hacernos sentir esto, pero no es así. ¿Qué puede ser mejor que esto? Que estar cerca de Dios y agradarle, hermanos. Necesitamos tomar la decisión de acercarnos a Dios. Y si lo hacemos, como Enoc y cada uno de los que han decidido acercarse a Dios y agradarle, hermanos, seremos altamente recompensados. Porque si, hermanos, la bendición de Dios alcanza para justos y injustos, ¿cierto? Su sol sale para buenos y malos. ¿Cuánto más cuando nosotros, hermanos, vivimos tratando de agradarle? Nos acercamos a Él, hermanos, y vivimos para Él. La clase de fe que agrada a Dios, hermanos, es una fe que ofrenda, es una fe que acerca, pero también veíamos, hermanos, que es una fe que obedece. ¿Qué obedece? Como también, ¿verdad? Lo hablábamos y lo estudiamos en el ejemplo de Noé, ¿verdad? Quien por fe, dice ahí en el versículo 6, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que en el ejemplo de Noé podemos ver que la clase de fe que agrada a Dios es una fe que obedece. Es una fe que obedece, aun cuando no entendamos lo que Él nos está mandando. Así como Noé no lo entendía. Un diluvio, un arca, ¿para qué? No lo entiendo. Aun cuando lo que se nos manda sea difícil, podemos imaginar cuántas personas estuvieron trabajando en ello, en esa arca, ¿verdad? Para construirlo, las dimensiones que tenía, ¿verdad? Los pisos que tenía, 8 personas, ¿verdad? Noé, sus hijos, y sin duda tal vez, ¿verdad? Ahí estaban apoyándole su esposa, sus nueras, pero no era una tarea fácil, ¿verdad? La oposición que tenían, sin embargo, obedeció. Aun cuando nadie más a nuestro alrededor lo haga, necesitamos obedecer como Noé, porque lo mencionábamos. ¿Quiénes más estaban obedeciendo en ese tiempo? ¿Quiénes más estaban buscando hacer la voluntad de Dios? Nadie más.
Sin embargo, ellos lo hicieron, aun cuando se burlen o nos critiquen, aun cuando no veamos los resultados que quisiéramos ver, porque eso es lo que veíamos cuando estudiamos sobre Noé, ¿verdad? El problema no es que no haya resultados, sino muchas veces que no se dan los resultados que nosotros quisiéramos ver, pero aun cuando no se den, nuestra parte, hermanos, es obedecer. ¿Por qué? Por fe. Aun cuando no llegue pronto lo que Dios nos dice que sucederá. Lo estudiábamos también. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar el diluvio? ¿Cuánto tiempo tardaron en salir del arca? Que se secara, hermanos. Aun cuando no llegue pronto lo que Dios nos dice que sucederá, como veremos en el siguiente ejemplo. Nuestra parte es creerle a Dios y obedecer. Él se va a encargar de hacer todo lo demás. Por lo que es necesario que decidamos creerle a Dios y obedecer su voluntad. También veíamos, hermanos, bajo este tema, ¿verdad? La clase de fe que agrada a Dios es una fe que actúa. Veíamos también, hermanos, que es una fe que espera. ¿De qué manera Dios quiere que actuemos? Pues esperando en Él. Algo que no es nada fácil, ¿verdad? Que nos cuesta mucho trabajo, como lo podemos ver también en el ejemplo de Abraham, que él tuvo que esperar, pero que no era fácil. Miren ahí en Hebreos 11, versículo 8 al versículo 19, que nos dice así. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, ¿verdad? Y eso es otro de los subtemas que tenía planeado, pero bueno, ya en otra ocasión lo estaremos estudiando, una fe que fortalece, porque dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Con base en esta lectura, hermanos, en estos versículos, podemos ver que no fue nada fácil para Abraham, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios. Él tuvo que creerle a Dios. Para obedecer tuvo también que esperar, ¿verdad? Tuvo que, como vamos a estar viendo, varias cosas, porque le costó trabajo salir sin saber a dónde ir. ¿A dónde voy? Dice solamente, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿A cuál? Y Dios, la orden de Dios era simplemente sal de tu tierra y de tu parentela. Sin duda que no es fácil creer que vendrá algo que humanamente es imposible que venga. Ellos ya eran avanzados en edad. Sara era estéril, ¿verdad? Ya había cesado su costumbre. Humanamente era imposible que ella pudiera tener un hijo. Así que era difícil, ¿verdad? Esperar, creer que vendría algo que humanamente es imposible que venga. Al igual que tampoco es fácil, hermanos, renunciar a algo que amas, como lo vemos en el ejemplo de Abraham y lo estuvimos estudiando cuando Dios le pide a su único hijo, a ese hijo al cual amaba, ¿verdad? Y Dios se lo pide. Sin embargo, hermanos, cuando se tiene la clase de fe que agrada a Dios, esa fe te mueve a creer y obedecer esperando, como lo veíamos en primer lugar, la dirección de Dios. Necesitamos esperar la dirección de Dios, el cumplimiento de su promesa, porque Dios es fiel, ¿verdad? Y Él lo va a prometer, y su provisión, como lo podemos ver también ahí en su ejemplo. Como lo vemos, hermanos, en el ejemplo de Abraham y como Dios quiere que suceda también en nuestra vida. Y es que, como lo estudiábamos, los planes que Dios tiene para nuestra vida no siempre se realizan con rapidez.
La obra que Dios quiere llevar a cabo en nosotros y a través de nosotros no siempre se realizan con rapidez. Es por eso que Dios nos ordena a ser pacientes y esperar, hacer nuestra parte, lo que Dios quiere que hagamos y que esperemos. Porque es una espera activa, no es pasiva, ¿cierto? Necesitamos esperar lo que Dios quiere que hagamos, nuestra parte, ¿verdad? Esperar confiando en que Dios va a obrar. Y eso es muy importante, hermanos. Que no nos desesperemos. Como dice la palabra de Dios, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Veíamos también, hermanos, que la clase de fe que agrada a Dios, número 5, es una fe que habla. Qué importante es esto, hermanos. Como lo veíamos en el ejemplo de Isaac, en el ejemplo de Jacob y de José, que por fe hablaron lo que Dios les mostró que sucedería. Ahí en el versículo 20 al versículo 22, ¿cierto? Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. El versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hablar, hermanos, la palabra de Dios, lo que Dios nos muestra, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí que les mostró a estos hombres, es algo que viene como producto de una verdadera fe. Viene como resultado, como consecuencia de una fe genuina. Estos hombres tenían una fe, su fe puesta en Dios, ¿verdad? En el Señor. Y es por eso que al mostrarles Dios lo que sucedería, ellos lo hablaron, como es necesario también nosotros. Miren lo que dice ahí, no perdamos aquí en Hebreos 11, pero vayamos a 2 Corintios 4, versículo 13, que ya lo veíamos, ¿verdad? Solamente estamos haciendo un repaso. Pero y si usted no escuchó alguno de estos temas, ¿verdad? Bueno, ahí están grabados y puede ir revisándolos, ¿verdad? Puede ir escuchándolos. 2 Corintios 4, versículo 13, dice así, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual, ¿qué dice? Hablé. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual ¿qué? Hablamos. Creemos, por lo cual hablamos. Viene como resultado de una genuina fe, hermanos. De tal manera, hermanos, que la clase de fe que agrada a Dios es una fe, lo veíamos, lo estudiamos, que habla continuamente y no cesa de hacerlo. Porque no podemos dejar de decir, ¿verdad? Y de hablar lo que hemos visto y oído, como decían los apóstoles. Es una fe, hermanos, que habla sin temor e inseguridad, sino con denuedo, como hablaban los apóstoles, ¿verdad? Con valor, con ánimo, con convicción. Es una fe que habla conforme a la palabra de Dios, porque como lo veíamos ahí en 1 de Pedro, ¿verdad? Si alguno habla, hable conforme a las palabras, ¿verdad? Que Dios da, conforme a las palabras de nuestro Dios. Es necesario que hablemos no con sabiduría humana, sino con sabiduría de la palabra de Dios, no con nuestras palabras, sino con las que da el Espíritu Santo, hermanos, quien nos ayuda a hablar de la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que es de lo que necesitamos hablar, hermanos, sea que nos escuchen o no, sea que nos crean o no, sea que se arrepienten o no, hermanos, nosotros necesitamos hablar, predicar, enseñar la palabra de nuestro Dios, como Dios se lo dijo también a Ezequiel, ¿verdad? Y lo estudiábamos. La clase de fe que agrada a Dios, hermanos, también veíamos, número 6, es una fe que no teme. Es una fe que no teme, y no porque no experimente temor, sino porque hace un lado con la ayuda del Señor ese temor. Hermanos, es una fe que no teme, sino que confía en Dios a fin de que los planes y propósitos de Dios se cumplan, como vemos que los papás de Moisés lo hicieron, ¿cierto? Porque los planes en Moisés no se hubieran cumplido si para empezar los papás de Moisés se hubieran dejado dominar por el temor y no se hubieran dejado guiar por el Señor para proteger a Moisés, para esconderlo, para guardarlo. ¿Qué dice ahí en Hebreos, hermanos, 11, en el versículo 23? Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey.
Dios cumplió sus planes y propósitos en la vida de Moisés y a través de él, porque comenzando por Amrad y Jocabed, ¿verdad? Padres de Moisés, ellos tomaron la decisión de creerle a Dios y de hacer lo que les guió a hacer, aún a pesar del temor, aún a pesar de ese sentimiento que surge de manera natural, ¿verdad? Porque es parte de la naturaleza, cuando hay peligro, cuando hay riesgo, cuando hay una amenaza. Lo mismo, hermanos, que es necesario que hagamos nosotros. Así que no permitamos que el temor controle nuestra vida. Ese era el desafío en esa ocasión. No permitamos que el temor controle nuestra vida. Confiemos en Dios y hagamos lo que Él nos guíe a fin de que sus planes y sus propósitos se lleven a cabo. Recordemos, hermanos, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Como vemos ahí en 1 de Juan 4:4. Recuerdo que hace mucho tiempo, ¿verdad? Y también aquí lo hicimos en Monte Sinaí porque tocamos ese tema de derribando gigantes, pero lo recuerdo ahí cuando lo hicimos en Betel, ¿verdad? Nuestro primer campamento con los niños, cuando estuve ahí a cargo, ¿verdad? Del ministerio infantil y llevamos ese campamento, ¿verdad? Y uno de nuestros versículos lema, base, ¿verdad? Es ¿verdad? Y les enseñamos a los niños, ¿verdad? Decirle, miedo, vete de aquí, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, ¿verdad? Miedo, vete de aquí, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Hermanos, es necesario que nosotros confiemos en nuestro Señor. Como veíamos en la mañana, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que confiemos en Él, que no nos dejemos intimidar y que hagamos la voluntad de nuestro Dios, a fin de que sus planes y sus propósitos se cumplan. La clase de fe que agrada a Dios, veíamos también, hermanos, que es una fe que renuncia. Porque es importante esto, hermanos, que renuncia. Como lo estudiábamos, hermanos, también el ejemplo de Moisés, que siempre que decidió hacer la voluntad de Dios, tuvo que renunciar a algo. Porque no es posible hacer la voluntad de Dios si no hacemos los ajustes necesarios, si no renunciamos a algo. Miren lo que dice del versículo 24 al versículo 27. Recordémoslo, hermanos, estamos repasando. Dice del 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua, ¿verdad? Y la aspersión de la sangre, para el que destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Y sigue hablando, y vamos a estudiar después estos versículos. Pero podemos ver, hermanos, que Moisés renunció a sus derechos como hijo de la hija de Faraón, a los deleites temporales del pecado, a los tesoros de los egipcios y a Egipto, a fin de hacer la voluntad de Dios. Porque no era posible hacer la voluntad de Dios si no renunciaba a esto. A sus derechos como hijo de la hija de Faraón, a los deleites temporales del pecado, a los tesoros de los egipcios que estaban a su alcance, ¿verdad? Y a Egipto mismo. Era necesario renunciar a ello. Hermanos, no basta con tener el deseo de seguir a Cristo. Es necesario pagar el costo de seguirle, renunciando a todo aquello que nos estorbe y se oponga para vivir como a Dios le agrada. El Señor Jesucristo se los dijo, ¿verdad? Cualquiera pues que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y es necesario tener esa actitud de renuncia. Que eso no esté por encima, ¿verdad? Que sea lo primero en nuestra vida, sino al contrario, que sea un medio por medio de lo cual la obra y el ministerio, ¿verdad? Los propósitos de Dios se lleven a cabo. Y si hay algo que nos está oponiendo, está estorbando, inclusive es necesario desecharlo. Es lo que hacía Pablo, lo tenía por basura a fin de ganar a Cristo. A fin de ganar a Cristo. Hermanos, la clase de fe que agrada a Dios es una fe que renuncia. Pero también veíamos, hermanos, con base en el ejemplo de Moisés, que es una fe que sostiene. Es una fe que sostiene. Y esto es muy importante, hermanos, porque cualquiera puede confiar, ¿verdad? Lo mencionábamos. Cualquiera puede confiar en Dios cuando los tiempos son buenos, ¿verdad? Es decir, yo confío en Dios.
Mi fe está puesta en Dios y descanso en Dios. Pero pocos lo siguen haciendo cuando enfrentan las más severas aflicciones. Ahí es cuando nuestra fe tambalea como los apóstoles, ¿verdad? Que decían creer en el Señor, pero cuando estaban en la hora de la prueba tambaleaban. Cuando estaban en la barca y veían que las olas, ¿verdad? Golpeaban contra la barca, ¿verdad? Y se metían dentro, ¿verdad? La embarcación se anegaba, se hundía, sentían ellos, ¿verdad? Comenzaron a desesperarse, se llenaron de temor y fueron al Señor: Señor, sálvanos, que perecemos. Y es por eso que el Señor Jesucristo, después de que hace una gran bonanza, ¿verdad?, les dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque nos cuesta trabajo hacerlo. Hermanos, solo aquellos que son sostenidos por una fe genuina logran hacerlo. Mantenerse firmes y seguir confiando en el Señor, seguir haciendo su voluntad. Y esa es la clase de fe que agrada a Dios. Esa es la clase de fe que quiere que tengamos. Hermanos, ¿cómo lo podemos hacer? Sosteniéndonos en el Señor. Como lo estuvimos estudiando en la vida de Moisés, hermanos, para quien las cosas no fueron fáciles tampoco, pues como líder del pueblo de Israel enfrentó situaciones sumamente difíciles, complicadas. Sin embargo, se declara aquí en Hebreos que por la fe se sostuvo, se mantuvo firme, dice, como viendo al invisible. Dice ahí en el versículo 27, me ayudan a leer lo que dice: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Y esto mismo, hermanos, debe sostenernos también a nosotros. Pues si bien no podemos ver a Dios con nuestros ojos físicos, hermanos, sí podemos verle con nuestros ojos espirituales, a través de la fe, por lo que necesitamos tener puesta nuestra mirada en Cristo, como lo mencionábamos, quien es el autor y consumador de la fe. Tenemos que tener puesta nuestra mirada en Él, para que no nos suceda como Pedro, ¿verdad? Que en medio de la tempestad, cuando le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, ¿verdad? Y el Señor le dijo que fuera, ¿verdad? Y él fue y comenzó a andar sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento y las olas, ¿verdad?, comenzó a hundirse porque quitó su mirada del Señor. Hermanos, nuestra mirada debe de estar puesta en el Señor. Debemos sostenernos, ¿verdad?, como si mirásemos al Señor, confiando en nuestro Dios, agarrados de su mano. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que sostiene. Pero también veíamos, número 9, hermanos, que es una fe que salva. Es una fe que salva, la cual se da, como lo veíamos ver en el ejemplo de Rahab, cuando oímos y creemos. La cual se da cuando creemos y reconocemos a Dios como el único que puede salvarnos. Cuando oímos y creemos, cuando reconocemos y creemos a Dios como el único que puede salvarnos, y la cual se da también cuando creemos y hacemos lo que Dios nos dice, como vemos que lo hizo Rahab. Ahí en Hebreos 11:31, ¿verdad? Nos dice también, dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, porque tuvo una fe que salva. Una fe que salva, como lo veíamos. No lo salvó, ¿verdad?, el cordón en la ventana, no lo salvó su casa, no lo salvó su justicia porque no la tenía, ¿verdad?, su buen testimonio. No lo salvó nada, ¿verdad? Lo salvó su fe en el Señor, lo salvó el Señor. Nuestro Dios, porque le creyó e hizo lo que Él le dijo que hiciera. Hermanos, la clase de fe que agrada a Dios es una fe que salva, pero también número 10, como lo veíamos la semana pasada, es una fe que avanza. Es una fe que avanza. Hermanos, como lo vimos también aquí en el ejemplo de Moisés y del pueblo de Israel, ¿verdad?, quienes decidieron hacer un lado el temor. Recuerdan que lo veíamos y yo les contaba una anécdota, ¿verdad? El temor nos paraliza, ¿verdad? O muchas veces nos lleva a retroceder. Es necesario hacerlo un lado para poder avanzar. Decidiendo, ¿verdad? También veíamos que Moisés y el pueblo de Israel, ¿verdad?, decidieron avanzar con firmeza. Porque eso es lo que Moisés les dijo, ¿verdad? No temáis, estad firmes. Y necesitamos estar firmes, ¿verdad? Como Moisés y el pueblo de Israel lo hicieron, ¿verdad? Avanzaron confiando plenamente en la ayuda de Dios. Que Dios les ayudaría. Moisés les dijo: ved la salvación, ¿verdad? Lo que va a hacer Dios con ustedes. Cómo los va a librar con los egipcios. Nunca más, para siempre, los vas a volver a ver, ¿verdad? Dios va a tratar con él. Moisés no sabía cómo lo haría, de qué manera lo haría, pero tenía la certeza de que Dios lo haría. Hermanos, tenemos que avanzar actuando de acuerdo a la instrucción de Dios.
Porque eso es lo que hizo Moisés. Es por eso que Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo de Israel que marche y tú extiende tu vara, y le da las instrucciones. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros también hagamos, que avancemos. Que no nos quedemos estancados, hermanos, que dentro de la vida cristiana no es posible eso, porque cuando nosotros pensamos que nos estamos quedando estancados, realmente estamos retrocediendo. Necesitamos avanzar, necesitamos seguir adelante, necesitamos ir por más, hermanos. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que avanza. Es una fe que avanza. Pero también, hermanos, número 11, la clase de fe que agrada a Dios es una fe que logra. Lo veíamos que dado que no hay nada que sea imposible para Dios, pues Él todo lo puede, es imposible, hermanos, tener puesta nuestra fe en Él y que no suceda nada. Si Dios, hermanos, es todopoderoso, es omnipotente, no hay nada que sea imposible para Él. Es imposible que nosotros pongamos nuestra fe en Él y que no suceda nada, que no pase nada, hermanos, que no se logre nada, que no haya resultados. Por lo que siempre que le creamos a Dios, siempre que obedezcamos su palabra y perseveremos en ello, veremos a Dios obrando de manera maravillosa y milagrosa, hermanos, como lo vimos en el ejemplo de la conquista de Jericó, ¿cierto? Ahí en Hebreos 11:30 también nos lo dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Qué es lo que hicieron? Creyeron, obedecieron. Porque Dios les dijo que los rodearan. Pero no solamente los rodearon, perseveraron. ¿Cuántos días? 7 días. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Que le creamos, que obedezcamos y que perseveremos en ello. Hermanos, y eso es en donde muchas veces nos quedamos. Porque muchas veces tomamos la decisión de creerle a Dios. Tomamos la decisión de obedecerle a Dios. Pero en donde flaqueamos es en la perseverancia. Y es importante que perseveremos. Porque solo de esa manera podemos ver a Dios obrando, como lo mencionábamos y nos dice Pablo a los Gálatas, les escribe y nos dice a nosotros en Gálatas 6, ¿verdad? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, cuando no lo sabemos, pero en su tiempo segaremos, si no desmayamos. Necesitamos perseverar en ello. Necesitamos continuar en ello. Qué bien si lo hicimos hoy, pero es necesario que también mañana lo hagamos. Qué bien que lo hicimos en la mañana, pero es necesario también que lo hagamos tarde y noche. Qué bien que lo estamos haciendo y lo hicimos en este mes, ¿verdad? Pero es necesario que lo hagamos el siguiente mes. Qué bien, ¿verdad? Ya se va a acabar el año y qué bueno que lo hicimos en este año, pero es necesario que lo hagamos el siguiente año y los que vengan, que perseveremos en ello. Y entonces veremos a Dios obrando de una manera maravillosa y milagrosa. Y es necesario que le creamos a Dios, hermanos. La clase de fe que agrada a Dios, veíamos hoy en la mañana, es una fe que vence. Es una fe que vence, la cual tiene que ver, ¿verdad? Lo veíamos en el ejemplo de David, con reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Lo tenemos fresquecito. Tiene que ver, hermanos, con hacer lo que Dios nos dice. No es suficiente con consultarle y buscar su dirección. Es necesario hacerlo, llevarlo a la práctica. Tiene que ver con depender y someternos a Dios, hermanos, pues solo Dios es el que da la victoria, como lo veíamos y mencionábamos 2 versículos, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 15:57, en donde nos invita a darle gracias a Dios por ello, dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O ahí en Proverbios 21:31, en donde dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Qué necesitamos hacer, hermano? Necesitamos alistarnos. Como en uno de los temas también lo veíamos, necesitamos disponernos para ver la maravillosa obra de Dios. Lo que Dios va a hacer. Lo que Dios va a hacer, cómo Dios lo va a llevar a cabo, cómo Dios se va a manifestar, hermanos. Nuestra parte es alistarnos, prepararnos, y Dios se va a encargar de todo lo demás. Él es el que va a dar la victoria, hermanos. Necesitamos depender de Él, necesitamos someternos a Él. Someteos pues a Dios. Es lo primero. Sí, es importante resistir, pero primero necesitamos depender de Él y someternos, ponernos bajo su autoridad, ponernos bajo su protección, ponernos bajo su dirección. Después, fortalecidos en Él, sometidos a Él, resistir, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Resistamos y entonces el diablo irá de vosotros.
entonces la victoria vendrá. Hermanos, ante esta serie de temas, todo lo que hemos estado estudiando, hermanos, ¿cómo anda nuestra fe? ¿Cómo anda nuestra fe? Es la clase de fe que agrada a Dios. De lo que hemos estudiado, hermanos, ¿cómo anda nuestra fe? Es la clase de fe que agrada a Dios. Es una fe así, como se la hemos descrito a través del libro, del capítulo 11 de Hebreos. ¿A dónde, hermanos, nos está llevando la fe que decimos tener? Porque creo que esto nos puede contestar la pregunta anterior, ¿verdad? ¿Es la clase de fe que agrada a Dios? Nosotros podemos decir, sí, bueno, analicemos. ¿A dónde nos está llevando esa fe? Porque muchas veces decimos, no, pero es que yo sí creo en Dios. Yo creo en Dios, yo creo en su palabra, yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo en un Dios trino, yo creo en la salvación que no se pierde, ¿verdad? Yo creo en el cielo. Y comenzamos a hablar, ¿verdad?, de lo que creemos. Pero ¿a dónde nos está llevando? Porque puede ser una fe solamente aquí en nuestra mente, ¿verdad? Solo puede ser una fe, ¿verdad?, teórica, pero que no nos está llevando a la práctica. Lo veíamos, ¿verdad? Dice Santiago, ¿en verdad crees? Los demonios también creen y tiemblan. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que nos lleva a actuar. La fe que decimos tener nos está llevando a actuar como a Dios le agrada, como Dios quiere que vivamos, como Dios quiere que andemos, que caminemos. Nos está llevando a hacer lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Nos está llevando a actuar, hermanos, como Dios nos manda que lo hagamos. Hermanos, necesitamos pedir a nuestro Dios como los apóstoles, que aumente nuestra fe y que nos ayude a manifestar una fe como la que hemos estado estudiando. Una fe así, hermanos, que solamente menciono las características, ¿verdad?, que estuvimos viendo. La clase de fe, hermanos, que Dios quiere que manifestamos es una fe, en primer lugar, que ofrenda. Una fe que ofrenda. En segundo lugar, hermanos, es una fe que acerca. En tercer lugar, es una fe que obedece. En cuarto lugar, es una fe que espera. En quinto lugar, es una fe que habla. En sexto lugar, es una fe que no teme. En séptimo lugar, es una fe que renuncia. En octavo lugar, es una fe que sostiene. ¿Qué sostiene? En noveno lugar, hermanos, es una fe que salva, una fe que salva. En décimo lugar es una fe que avanza. En onceavo lugar es una fe que logra. Y en doceavo lugar es una fe que vence. Y por último, para cerrar esto, hermanos, la clase de fe que agrada a Dios es una fe que actúa. ¿Qué actúa? Estamos actuando como Dios quiere, hermanos. De acuerdo a esa fe que Dios quiere que tengamos, pidámosle a nuestro Señor que nos ayude. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta serie de temas que nos has permitido estudiar. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a tener una fe así, una fe que actúa, y que actúa de esta manera, que se ve manifestada de esta manera, como podemos ver aquí en este capítulo 11 de Hebreos, con base en cada uno de estos ejemplos de hombres y mujeres que te creyeron y que actuaron de acuerdo a ello. Que de la misma manera sea así con nosotros. Aumentanos la fe, Señor. Fortalece nuestra fe. Acrecienta nuestra fe, Señor. Y ayúdanos a nosotros dar los pasos necesarios. Ayúdanos a actuar de esta manera. Como iglesia, Señor, te pedimos que de la misma manera tú nos ayudes. Que nos ayudes, Señor, para que, como lo veíamos, podamos ver esa maravillosa obra que tú quieres llevar a cabo en y a través de nosotros. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a continuar, hermanos, con los anuncios, ¿verdad? Les recuerdo, hermanos, que en esta semana, pues seguimos teniendo, ¿verdad? Ya no hemos estado por ahí, ¿verdad? Se estaba anunciando, pero ya no hemos tenido las cápsulas. Solamente estamos teniendo el estudio en casa los jueves, ¿verdad? Estamos teniendo la reunión de damas, que es el viernes a las 5:30 de la tarde. Por la tarde, más noche, ¿verdad? Es la reunión de varones a las 8 de la noche.
Por ahí las mujeres estarán teniendo un desayuno para damas, ¿verdad? Están invitadas todas, ¿verdad? Va a ser de manera presencial, ¿verdad? Obviamente, que puedan asistir, que puedan participar. Es la última actividad que se estará teniendo de damas para poder cerrar este año. Les animamos a que participen, que puedan estar ahí, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Con los jóvenes tienen sus actividades, ¿verdad? Tienen también ahí programado, lo han estado anunciando. La siguiente semana tienen una actividad también. Y bueno, ya les van a estar dando ahí las fechas, ¿verdad? Cuándo es que terminan también sus actividades. Pues por obvias razones, ¿verdad? Porque vienen las fiestas decembrinas y viene a estar la familia y en ocasiones se complica para estarse, entonces por ahí se suspende, ¿verdad? Las reuniones, ya les estarán informando en cada una de las reuniones, pero hermanos, que sigamos participando. También los domingos, hermanos, pues continuamos con nuestros estudios, ¿verdad? Por la mañana y por la tarde. Gracias a Dios, hoy tuvimos la Cena del Señor y bueno, hermanos, pues la siguiente semana de la misma manera le estaremos teniendo, ¿verdad? Para aquellos que no pudieron este domingo, bueno, lo estaremos teniendo la siguiente semana. Para aquellos también que están anotados, si usted no se ha anotado y quiere participar, recuerde que es una ordenanza que el Señor nos ha dejado y es necesario que le obedezcamos, que actuemos, ¿verdad? De acuerdo a esa fe que decimos tener y que obedezcamos al Señor. Ya casi más de 2 años, hermanos, que no hemos tenido la Cena del Señor, pues es importante que lo hagamos como iglesia y que participemos. Eso será en la mañana, el culto 10 de la mañana, y por la tarde continuaremos también con nuestros servicios, ¿verdad? Con nuestro culto, con la transmisión. Hermanos, pues les animamos a que puedan conectarse con nosotros y hermanos, vamos a terminar con un canto. Vamos a terminar con un canto. Vamos a entonar el coro. Déjenme ver, hermanos, que por ahí, ¿verdad? Vamos a entonar Dios, no, mejor otro. Uno que nos sepamos más. Torre fuerte es el nombre del Señor, ¿verdad? Vamos a entonar este canto. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo. Amén, hermanos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención y les mandamos un fuerte abrazo. Terminamos con la transmisión.